Hoy te explicaré las 5 funciones más usadas en Excel según el ranking de Microsoft Office. De verdad te lo digo en serio, si no te aprendes estas funciones principales, no podrás realizar ejercicios mucho más complejos en Excel. La primera de las funciones con las que nos encontramos es la función días. La utilidad es muy amplia. Solo para darte un ejemplo, en la pantalla tenemos dos datos, primero la fecha de nacimiento y la fecha actual. En la otra celda o columna, en lo que se pide calcular cuántos días de vida tiene estas personas. Para esto usamos la función días. Como podemos ver, para las primeras fechas han transcurrido 5.346 días. Veamos cómo se hace de forma detallada. Primero colocamos un igual para activar las funciones de Excel. Hacemos un llamado a la función días. Lo seleccionamos con un clic de la lista desplegable. Se nos apertura este paréntesis. Y si nos fijamos en las etiquetas, podemos ver que nos pide ingresar la fecha inicial. Para nosotros la fecha inicial es hoy. Lo seleccionamos, escribimos un punto y coma e ingresamos la fecha final, que en este caso es la del nacimiento. Ahora cerramos paréntesis, concatenamos con un espacio entre comillas y otra vez concatenamos con la palabra días entre comillas. Al finalizar tendremos que tener la estructura de la fórmula de esta manera. Finalmente damos Enter y como podemos ver el resultado ya lo tenemos. Para aplicarlo a las demás celdas nos acercamos a la esquina de la celda y jalamos hasta el final. Ahora sí ya tenemos nuestra primera función ejecutada. Los usos que podemos darle a esta función son múltiples. Se puede emplear desde un registro de horas hasta hacer ejercicios complejos como planillas. La función sí es una maravilla, te permite hacer una cantidad infinita de coordinaciones entre lo verdadero y lo falso. Presenta muchas funciones derivadas que si lo hablamos haríamos muy largo el video, pero enfoquémonos esencialmente en la función sí. En la pantalla tenemos esta tabla donde podemos ver los países, nacimientos que obtuvieron en el año 2021, además de los muertes o defunciones. En la columna del estado vamos a comparar datos, es decir, si los que nacen es mayor a los que mueren, podemos decir que estamos frente a un crecimiento poblacional, pero si la relación inversa dice todo lo contrario, estaríamos hablando de un decrecimiento poblacional. Para notarlo mejor vamos a aplicar un formato condicional a la columna estado. Para esto lo seleccionamos y en la pestaña Inicio ubicamos la subpestaña Formato condicional y elegimos la primera opción. De esta lista desplegamos, hacemos clic en Texto que contiene. En esta casilla escribimos Crecimiento. Desplegamos la lista y elegimos Formato personalizado. Nos aparece esta ventana nueva. Nos dirigimos a la pestaña Fuente y le cambiamos de color verde. Ahora damos clic en Aceptar y al parecer no ha pasado nada. Ahora repetimos el proceso. Vamos a formato condicional, desplegamos, clic en texto que contiene, escribimos decrecimiento, ingresamos a formato personalizado y cambiamos la fuente a color rojo. Finalmente damos clic en aceptar y aceptar. Ahora sí, vamos con el desempeño de la función sí. Para activar la función sí, nos ubicamos en la celda, colocamos el signo más o el igual para activar las funciones de Excel. Llamamos a la función sí, lo seleccionamos de la lista, se nos apertura el paréntesis y si nos fijamos en las etiquetas que nos pide ingresar el valor lógico, para esto escribimos si nacimiento es mayor a las muertes, escribimos un punto y coma, abrimos comillas, escribimos crecimiento, cerramos comillas, escribimos un punto y coma,
Abrimos comillas y escribimos decrecimiento. Cerramos comillas y finalmente el paréntesis. Haciendo esto le hemos dicho a Excel que si los nacimientos son mayores a las muertes, y si esto se cumple que nos escriba en la celda crecimiento, pero si no se cumple que nos escriba decrecimiento. Ahora damos un enter y como podemos ver, aquí nos dice que el país de España está frente a un decrecimiento. Para aplicar a las demás celdas, solo jalamos de la esquina de la celda hasta el final y listo. Y si nos fijamos, en la columna del estado las palabras cambian de colores. Esto se debe a los formatos condicionales que hemos usado anteriormente. De esta forma podemos hacer el uso de la función si para comparar valores y dar una respuesta adecuada. Otra de las funciones más famosas y usadas en Excel es la de buscar, y dentro de ellas la de buscar V. Si eres un profesional de cualquier carrera que sea, es obligatorio saber esta función. No te imaginas lo útil que viene siendo hasta el momento esta función. Vamos a ver su estructura y de qué criterios está formado esta función, pero antes de nada quiero explicarte algo más para que la búsqueda sea más dinámica. Como ven, yo tengo aquí ya una lista desplegable, pero si no sabes cómo hacerlo, te explico así de forma acelerada. Me ubico en la celda donde quiero la lista. Nos vamos a la pestaña Datos, luego a la subpestaña Validación de datos. En esta ventana escogemos Lista, y en esta casilla de origen de los datos nos ubicamos sobre ella y elegimos nuestro rango de datos, que en este caso seleccionamos a todos los países. Una vez terminados, damos a aceptar y si te fijas ya tenemos nuestra lista desplegable. Es lo único que yo he realizado en esta otra lista. Ahora sí vamos con la función buscar V. Para explicar esta función tenemos que entender parte de su estructura. Por ejemplo, si yo selecciono España de esta lista, me tiene que aparecer los que nacieron y los que han muerto de forma automática. Para lograr esto aplicaré esta función en estas dos celdas. Pero vamos primero con la celda del nacimiento. Lo primero que se hace siempre es colocar el signo igual o el signo más para activar las funciones de Excel. Hacemos un llamado a la función buscar. Seleccionamos buscar V de la lista con doble clic. Si se fijan en las etiquetas nos dice qué realizar. Nos presenta la sintaxis de la fórmula. Nos pide el valor buscado y en este caso es el país que yo elija de la lista desplegable. Lo fijamos con F4. Luego nos pide escribir un punto y coma. Ahora sí seleccionamos nuestra matriz o el rango que viene a ser toda nuestra tabla. Lo seleccionamos y lo fijamos con F4. Nuevamente nos pide escribir punto y coma. Ahora nos pide el indicador de columna. Aquí sí muy atentos. El indicador de columna no es más que de dónde queremos extraer los datos. Por ejemplo, la columna de nacimientos es la 2, es decir, el indicador es 2. Como nosotros queremos los que nacieron, entonces colocamos el 2 como nuestro indicador. Finalmente nos pide el rango y para una búsqueda exacta le decimos falso. Cerramos paréntesis y finalmente le damos Enter. Ahora solo jalo para las personas que han muerto y simplemente cambio el indicador de la columna de 2 a 3, porque la columna de los muertos le corresponde a la columna 3 en la tabla. Ahora si se fijan ya tengo valores buscados, pero si yo cambio de país desde esta lista desplegable, en las demás celdas de la fórmula se buscan automáticamente los valores que le corresponde a cada país. La función SIFECHA es una indispensable en los trabajos de planillas, horarios, calendarios y mucho más, pero existe un gran detalle con ella. Por ejemplo, si colocamos el signo igual en cualquier celda y llamamos a la función SIFECHA, no aparece en las opciones a elegir. Esto se debe a que Excel aún no lo considera dentro de su catálogo de funciones, a pesar que ellos mismos lo sugieren.
pero en la actualidad sí funciona a la perfección. Veamos cómo es su estructura. Por ejemplo, aquí en la pantalla tengo datos como fecha de nacimiento y la fecha actual. Lo que me piden es saber cuántos años cumplidos, cuántos meses y cuántos días tiene cada persona y colocarlo en filas separadas. Pero antes de mencionarte o empezar a escribir la fórmula, te quiero mencionar un detalle. En Excel la letra Y hace referencia a los años, la letra M a los meses y la letra D a los días. Dicho esto, vamos con la fórmula. Nos ubicamos primero en la celda de los años, escribimos un igual, escribimos la función si fecha, abrimos paréntesis, colocamos la fecha inicial que es la del nacimiento, lo fijamos con F4 presionando 3 veces, escribimos un punto y coma, escribimos la fecha final que es hoy, lo fijamos con F4 presionando 3 veces, escribimos punto y coma, abrimos comillas, escribimos la letra Y para los años, cerramos comillas, cerramos paréntesis, ahora sí concatenamos, abrimos comillas, damos un espacio y escribimos años, cerramos comillas y listo. Hasta aquí hemos terminado con la fórmula y la estructura. Al dar Enter podemos ver que ya tenemos los años en la celda correspondiente. Para no repetir el proceso, solo jalamos a las demás celdas y listo. Ahora sí, para los meses vamos a decir lo que era Y, en esta parte le escribimos YM, es decir, que me excluya los años y solo me dé los meses. Ahora de años colocamos a meses. De igual forma hacemos para los días. De Y cambiamos a MD, es decir, que me excluya los meses y me deje solo los días. Finalmente cambiamos de años a días. Como podemos ver, esta persona tiene 4 años cumplidos, 8 meses cumplidos y 0 días cumplidos. Ahora sí, para aplicar a las demás celdas, seleccionamos toda la fila y jalamos hacia abajo. Como podemos ver, ya tenemos todas las fechas separadas por años, meses, días en sus respectivas celdas. En estos datos lo queremos en una sola celda. Podemos lograrlo con la función concatenar o con el signo de concatenar. Por ejemplo, vamos a concatenar en esta celda la segunda edad. Colocamos igual, seleccionamos el primer dato que es los años, concatenamos, damos espacio, escribimos el segundo dato de meses, concatenamos, damos un espacio, escribimos el tercer dato que es días y finalmente damos Enter. Así podemos ver todos los datos en una celda. Para aplicarlo a las demás celdas, solo jalamos y listo. Otro dato curioso de todo esto es cuando cambiamos datos desde los datos base. Estos se actualizan a lo largo de todas las fórmulas, tal cual lo vemos en pantalla. Otra de las funciones y como última y las indispensables es la función suma. Quizás sea la función por excelencia que se aprende en primer lugar, por la facilidad a recordar que existe. La verdad es que es súper fácil de implementar. Por ejemplo, aquí tengo el PBI de diferentes países de los 3 años anteriores. La verdad es que la suma hay muchas formas de usarlo. En este caso vamos a conocer 3 formas de implementarlo. La primera es haciendo un llamado a la función suma. Para esto colocamos igual, llamamos a la función suma, lo seleccionamos de la lista y escribimos el rango a sumar. Otra de las formas es ubicarse en la celda del resultado, usar la combinación de teclas Alt más el igual. Y esta última es la que más me ha gustado por su facilidad en cuanto a la suma. Para esto seleccionamos todos los datos, incluyendo la fila de los totales, y presionando la combinación de teclas Alt más Shift más 0, y vemos que de inmediato la suma resulta en la fila final. Con esta función llegamos al final del video. Espero al menos 3 de estas funciones y ya lo manejes a profundidad, pero si no lo has hecho, aún todavía tienes el tiempo necesario para aprenderlo a detalle. De verdad,
Nos encantaría que compartas el video con los que sabes que les va a servir, además que te suscribas al canal. Ya sabes, es gratis, no te quitará nada de tu tiempo. Conmigo será hasta un nuevo video. Hasta la próxima.